Mi nombre es Adrián Moriconi, soy de la regional de Los Urgentes Inriville y tengo el agrado de presentarle hoy al disertante Miguel Ángel Taboada, ingeniero agrónomo desde 1979, magíster en Ciencias del Suelo de 1991 en la FAUBA, doctor en Eco y Agroesistemas del Instituto Nacional Superior de Toulouse, Francia 2006, director del Instituto de Suelos del INTA desde 2009 e investigador principal de CONICET, autor de 67 publicaciones en revistas científicas, 45 capítulos de libro y 5 libros. Áreas de interés: suelo de pastizal, propiedades físicas de los suelos, manejo de suelos salinos sódicos y adaptación y mitigación del cambio climático en el sector agropecuario. Lo único que quiero decirles que Miguel Ángel va a disertar 20 minutos, después tenemos otros 20 minutos para preguntas. Pongamos los celulares en modo silencio y con ustedes, Miguel. Hola, buen día. Ahora sí largamos formalmente. Gracias a todos por venir. Este taller, como dije recientemente, surgió como una propuesta a fin de la semana pasada. Fue armado bastante rapidez. La idea es comentar o que es largar una discusión de un tema que tiene enorme actualidad en este momento en el mundo, y yo tengo la sensación que en la Argentina todavía no está instalado, que son las cuestiones que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, algo que viene impuesto de alguna forma por los compromisos asumidos por la Argentina ante la Convención Marco de Países, la COP21 de París, ¿no? Que luego vamos a comentar un poco de qué se trata. Veo caras conocidas y sé perfectamente que hay gente que seguramente algunas cosas que voy a comentar en esta presentación breve ya las conoce, así que a esas personas les pido disculpas, pero medio como una apuesta al día. ¿Qué pasó? ¿Manda esto? Ahí, Sin batería. son las pequeñas perlas negras del comienzo. ¿Se acuerdan de Tuzán? Puede fallar. Tuzán decía puede fallar. Lo que es ser viejo, ¿no? Hablar de Tuzán. Bueno, este es el título que le puse al taller, que es ¿cómo la agricultura puede contribuir a mitigar el cambio climático? ¿Y por qué pongo esto? Porque les puedo asegurar que estamos en vísperas de un enorme negocio que está surgiendo en el mundo y quería instalar un poco esa idea en todo esto. En general, para el público en general, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático antrópico, es decir, generado por el hombre, está causado por la emisión de gases de efecto invernadero, que es la fuerza radiante que está en la atmósfera, que esencialmente lo que hacen estos gases es atrapar la energía radiante que existe en la Tierra. Es como si funcionara dentro de un auto que queda estacionado al sol y que empieza a levantar temperatura, todo esto. Digamos que el cambio climático es generado por las actividades humanas, fundamentalmente el sector energético, el transporte, las industrias, y el sector agropecuario, lo que es la agricultura en el mundo, es responsable, según el último inventario a nivel global que se hizo en Naciones Unidas, con metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, ¿tá? El sector agropecuario a nivel global es responsable de la tercera parte, grosso modo, de las emisiones de todo el mundo, ¿tá? El resto de las emisiones es causado por la quema de combustibles fósiles, el sector energético, las industrias, etc. ¿Cómo está posicionada la Argentina en todo esto? La última fotografía que tiene, fotografía entre comillas, obviamente, que tiene nuestro país es la tercera Comunicación Nacional para el Cambio Climático, que fue liberada en el año 2015, está teniendo actualizaciones, pero digamos que según el último inventario que se hizo en la Argentina, nuestro sector agropecuario contribuye a la torta general de emisiones del país con casi la mitad, el 49%, que eso está hablando de la matriz productiva que tiene nuestro país, ¿tá? Digamos que ese 49% está
compuesto por tres grandes sectores, que es la agricultura en general, lo que es el ganado rumiantes y los cambios de uso de la tierra. Esto es lo que muestra esa tercera comunicación, que me parece que es bastante elocuente. Fíjense cómo el sector energético nuestro ocupa el 43% y nuestra agricultura y ganadería ocupa el 28% de todo. Y miren, presten atención ahí arriba, todo lo que es cambio de uso del suelo y silvicultura está ocupando el 21%. Ese 21% que tienen todos los países es una de las pocas opciones que tienen los países para poder contrabalancear el balance de gases de efecto invernadero. Hay países como Uruguay o como Chile donde este balance es negativo porque han tenido mucha forestación, por ejemplo. La Argentina, la fotografía última nos tomó lo que va de este siglo, que hemos tenido mucho desmonte, con lo cual estamos teniendo una enorme cantidad de emisiones causadas por el desmonte. Una fotografía que nos está favoreciendo muy poco en este momento. ¿Quiénes son los grandes responsables de las emisiones de gases del sector agropecuario? Hay tres grandes responsables. El primero es el dióxido de carbono, que es el principal gas emitido por la respiración de los organismos vivos. Este dióxido de carbono es generado fundamentalmente por los cambios de uso de la tierra. Llamamos eufemísticamente cambios de uso de la tierra a todo lo que son procesos de deforestación, desaparición de pasturas y pastizales, abandono de tierras, aunque también tiene que ver con cambios positivos, como puede ser forestaciones, recuperación de pasturas, de pastizales, etc. El otro gas que emite la agricultura es el óxido nitroso, que es un subproducto de los procesos de nitrificación, fabricación de nitratos, y de desnitrificación, respiración anaeróbica de los nitratos. Este óxido nitroso es emitido fundamentalmente por suelos manejados y es un producto del nitrógeno mineral presente en los suelos, y las principales fuentes son las que dice ahí, es decir, fertilizantes nitrogenados minerales, los residuos de los cultivos que contienen nitrógeno, mucho más las leguminosas, los desechos de la orina de animales en pastoreo, el manejo del estiércol. Y el tercer gran causante de las emisiones de gases es el metano, que el gran causante fundamentalmente es todo lo que es el proceso de fermentación en el rumen de los animales rumiantes, llamado fermentación entérica, aunque que también hay otras fuentes que en nuestro país tienen menos importancia, que es todo lo que es manejo del estiércol o el metano emitido por los humedales. Digo nuestro país porque si vamos a mirar a nivel mundial, si vamos a Rusia o Islandia o a Dinamarca, el metano es una enorme fuente fundamentalmente por todo lo que es secado de todas las turberas, de todos los suelos de tundra, por ejemplo. Es decir, es una forma de radiografiar qué está pasando en todo el mundo en todo esto. Obviamente en la Argentina, dado nuestras condiciones climáticas, eso no es un componente importante. Y además porque la mayor parte de nuestro ganado rumiante no está en condiciones estabuladas, excepto las situaciones en las cuales estamos teniendo animales en un engorde, en feedlots, no tenemos en general manejo del estiércol en la Argentina, excepto en las chancheras o los feedlots. Digamos que cada uno de estos gases de efecto invernadero, lo que ahí figura como HEI, tiene lo que se llama distinto poder de calentamiento, es decir, distinta capacidad de atrapar la energía radiante que sale de la Tierra. Y esto se expresa en forma relativa al dióxido de carbono. Asumiendo que el dióxido de carbono tiene un valor 1, la unidad, el óxido nitroso tiene un poder de atrapar la energía radiante de la Tierra que es casi 300 veces mayor, 295. Estos valores van cambiando a lo largo de la historia, antes era 310, pero está en ese orden, digamos. Y el metano tiene una capacidad de atrapar la energía radiante de la Tierra 21 veces mayor. ¿Para qué sirve este numerito? Bueno, primero, que tanto el metano como el óxido nitroso son gases que están en una concentración en la atmósfera que están 1 o 2 órdenes de magnitud por debajo del dióxido de carbono. Se mide, así como el dióxido de carbono se mide en partes por millón en la atmósfera, están en el orden en este momento 400, 500 partes por millón, ha venido aumentando de 1945 a la actualidad por todo lo que es el calentamiento. El óxido nitroso y el metano se miden en partes por billón, es decir, están en una proporción que es 1 o 2 órdenes de magnitud inferior. Pese a que están en concentraciones muy inferiores, su poder de atrapar la energía es muchísimo más alto.
con lo cual contribuyen sensiblemente a lo que es el calentamiento global. Se la digo más clara si quieren. Hoy por hoy, a nivel global, si uno mira la foto del mundo, lo que está pasando en la región ártica con el derretimiento de los hielos permanentes y todo lo que es la desaparición de los gelisoles y los permafrost, los suelos permanentemente congelados, está habiendo un bombeo de metano a la atmósfera que está siendo el gran responsable del calentamiento global en todo el mundo. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando de todo esto. Bueno, este poder de calentamiento es útil. A nivel global no es más grande que la ganadería. Fíjate que lo que es en el mundo la ganadería integra junto. El sector agricultura se integra con la ganadería, o sea, se considera como agriculture en inglés. Y integra esa tercera parte de las emisiones. A nivel global no llega a tener la misma importancia, pero en lo que es el hemisferio norte tiene una importancia muy, muy grande, muy, muy grande. Salen las fotos en los diarios mostrando osos polares en casquetes de hielo andando solitos. Lo que está pasando, me tocó hace poco, estoy en los expertos revisores, me tocó revisar el inventario de Dinamarca. Y lo que está pasando con Groenlandia es asombroso. Groenlandia está desapareciendo el hielo, por ejemplo. Eso, por un lado, da oportunidades a los países, porque la oportunidad es tener más turismo, hacer otras cosas, pero es un bombeo de gases a la atmósfera que está cambiando el clima. Está pasando eso en este momento. Pero el Ártico es un problema en el mundo en este momento. A ver, no perdamos la foto general. La foto general es que el gran problema que está habiendo es la quema de combustibles fósiles. Eso no cabe ninguna duda. Es el gran problema que hay. Volviendo al tema anterior, ¿para qué me sirve ese poder de calentamiento? Bueno, básicamente es para expresar las emisiones de gases de efecto invernadero en una sola unidad que se conoce como carbono o dióxido de carbono equivalente, que es multiplicar por ese poder de calentamiento las emisiones del óxido nitroso y del metano y llevarlas en una misma unidad. Lo que decían las maestras de la primaria, no mezclar peras con bananas, es decir, tener una misma unidad que son unidades de carbono equivalente, que es como se expresan los inventarios. Yendo al tema que teníamos entonces para este taller, ¿cómo podemos entonces reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Voy empezando por un tema político primero. Digamos que la obligación de reducir emisiones de gases de efecto invernadero había sido tomada en general por los países del mundo, los países industrializados, algo que en el protocolo de Kioto, sancionado en el año 1994 y al cual adhirió la Argentina, los países se dividían en países anexo 1, todo el mundo industrializado, y los países no anexo 1, el resto del mundo que integraba a la Argentina, así como el resto de Latinoamérica. ¿Tá? Digamos que únicamente los países anexo 1 estaban obligados a tomar compromisos para reducir sus fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y hacer tareas de mitigación. Esos compromisos que estaban englobados en el protocolo de Kioto llevaba a negociaciones de los países y a cuestiones como que surgían en aquella época, como eran los MDL o los mecanismos de desarrollo limpio, ¿tá? Clean Development Mechanisms, se lo llamaba. Toda esa negociación internacional finalizó, se murió allá por el año 2014 y a partir de la COP21 de París, la COP es la Conference of Parties, la conferencia de los países, donde todos los países se reúnen anualmente, la próxima COP es en Santiago de Chile en diciembre, la COP25, ¿tá? Todos los países a partir de la COP21 de París suscriben, independientemente que sean desarrollados o en vías de desarrollo, suscriben la obligación de hacer estrategias de mitigación del cambio climático, entre ellos la Argentina. Y todos los países toman, en inglés, un término muy célebre que se llaman los índices, NDCs, las contribuciones no determinadas de los países, non-determined contributions, ¿tá? Que son, en cada comunicación nacional que hacen los países, ellos es cuando dicen, yo me comprometo que voy a hacer tales acciones para mitigar cambio climático. Digamos que la Argentina, entre otros países, hasta el año 2015 no estaba obligada a hacer eso, a partir de ahora está obligada.
Entonces ya no estamos hablando de algo voluntario, de ser buenos anfitriones del mundo, sino que el país está obligado a hacer acciones y demostrarlo, como hacen otros países. Entonces ahora viene el análisis final de hoy, que es decir, cuáles son las estrategias que hay para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y cómo está instalado nuestro país en todo eso. Digamos que mitigar el cambio climático es medio como bajar de peso. O hacer más ejercicio o comes menos. No soy mucho para dar clase, pero bueno, no sé si me explico. Esto es exactamente lo mismo. O uno se compromete a bajar fuentes de emisión de gases de efecto invernadero emitiendo menos, o uno se compromete a mejorar los almacenes de carbono en la atmósfera. La gran estrategia que hay a nivel global en todo esto, obviamente, es el cambio de las fuentes de energía fósil. Si uno está viendo lo que está pasando en muchos de los países desarrollados, me tocó verlo en Dinamarca, uno lo ve en Suecia, lo ve en todo lo que son los países nórdicos, Inglaterra, se está reemplazando toda la energía eléctrica generada a carbón por fuentes de energía renovable. Los parques de energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica, interconexión entre sistemas, cambio de sistema de transporte en las ciudades, los ómnibus a gasoil ya no existen más en muchas ciudades del primer mundo, son vehículos eléctricos, se está fomentando el transporte colectivo, es decir, cosas que seguramente ustedes habrán escuchado hablar, pero que el mundo desarrollado ya está fuertemente instalado en eso y que tiene que ver con los compromisos determinados de los países para bajar sus emisiones. En todo lo que es el sector agro, las estrategias son dos. Reducir la quema de combustibles fósiles en el agro, reducir los cambios de uso de la tierra y bajar las fuentes de emisión, tanto de metano como de óxido nitroso. Y la otra estrategia es el aumento o preservación de los sumideros de carbono, es decir, lo que son los almacenes de carbono, que fundamentalmente los almacenes de carbono en el agro son dos, sobre la tierra y bajo la tierra. Sobre la tierra en general es todo lo que es aumentar la actividad fotosintética, célebremente la forestación, pero yo le agregaría todo el tema de pastizales y pasturas como un gran almacén de carbono que a veces estamos descuidando. Y bajo los suelos, claramente es lo que son las estrategias de aumentar carbono debajo de los suelos. Y todo es a través de mejorar la actividad fotosintética. Este largo listado, quédense tranquilos, no lo voy a leer uno por uno, pero es un recetario de cocina tipo Doña Petrona de Gandulfo, donde usted le está diciendo de qué forma podemos reducir las emisiones de óxido nitroso. Sintéticamente uno podría decir que hay tres grandes grupos de cosas. Un gran grupo es todo lo que tiene que ver con la intensificación de las formas de producción. Es decir, si tenemos agua, acá estoy hablando con el amigo que está moderando, que está en Los Urgentes, Córdoba, me está hablando del problema que está teniendo de napas altas. Es decir, lo que hay que hacer con el agua presente, vamos a consumirla y esa agua transformarla en carbono y meterla en los suelos. Esa es una de las grandes estrategias. Y para todo eso están todas las estrategias de poner pasturas, poner producciones combinadas, integrar agricultura con ganadería, poner cultivos de cobertura, en fin, todo un listado de cosas que se va a tratar fuertemente en este Congreso. La otra que tiene que ver con todo lo que es el manejo del cultivo, hay un listado ahí que son el uso de fijadores, reemplazar nitrógeno mineral por fijación simbiótica, el empleo de promotores de crecimiento, un correcto manejo del cultivo, es decir, lo que tiene que ver con cerrar las brechas de rendimiento de los cultivos, es decir, aumentar los rendimientos con mejoras en los sistemas de siembra, en las fechas de siembra, etcétera, etcétera. Y después todo un enorme largo listado, que es todo lo que tiene que ver con mejorar las prácticas de manejo de los nutrientes y lo que es la eficientización de la agricultura, en todo lo que es poner la dosis adecuada en el momento adecuado, con la metodología adecuada, en algo que lleva a un nivel que tiene que ver con o la agricultura de precisión o la agricultura por ambientes. Hay todo un listado de prácticas en todo esto. Pero que les adelanto una cosa, muchas de este listado de cosas en general no son panaceas. A veces uno ve que lo que deja de emitir por un lado lo emite por el otro, y eso hay que tenerlo muy en claro. Pero que en general todo apunta a aumentar los niveles de producción. Tengan en claro que si aumentamos los niveles de producción va a aumentar la emisión, pero en general lo que uno busca es aumentar la eficiencia en esa producción, es decir, emitir menos por hectárea. Esa es un poco la estrategia. A ver, si ahora estamos produciendo 147 millones de toneladas de granos y antes producíamos 80,
créanme que las emisiones subieron un 50%, no queda otra, es inevitable, no es que seamos malos, pero la idea es emitir menos por hectárea en todo esto. Estos son datos mostrando algunos ejemplos de cómo mitigamos el nitrógeno, son datos de Liliana Piconi y Fernando García en Balcarce, comparando lo que es manejo actual y el manejo intensificado. Fíjense, con el manejo intensificado se emite mucho más, pero fíjense cómo los gramos de nitrógeno por unidad de nitrógeno aplicado se reducen. Es decir, es un poder de mitigación mínimo, pero que apunta a evitar las fugas de nitrógeno hacia la atmósfera, ¿no? ¿Cuáles son estas fugas? Fundamentalmente lo que se intenta es el buen manejo de la fertilización incrementando EUN, la eficiencia de uso del nitrógeno, que en general, los que enseñamos fertilidad sabemos que en general estas pérdidas están fuertemente dependientes de las condiciones climáticas y la metodología de aplicación. Fíjense que para trigo, hasta el día de hoy se vio que es bastante indistinto aplicar en cobertura o aplicar a la siembra, la urea, mientras que maíz se está viendo que esta eficiencia se incrementa aplicándola durante el ciclo con la planta con 5 o 6 hojas, es decir, disminuyendo los periodos, las pérdidas potenciales cuando la planta no puede tomar ese nitrógeno. En el caso del guano o nitrógeno líquido, todo lo que son el chorreado, la aplicación con spray es muy susceptible a la volatilización hacia la atmósfera y disminuye la eficiencia. ¿Cómo vamos con tiempo? Ya estamos, Foro. Bien, y la urea de Joan, el incorporado es mayor que en superficie. Digamos que a nivel de la región pampeana, lo que hemos encontrado en nuestros grupos es que estas emisiones de dióxido nitroso están fuertemente reguladas por la temperatura del suelo, con menos de 14 grados centígrados son nulas, con lo cual durante el invierno, o bien porque el suelo está seco, o bien porque el suelo está frío, no hay emisiones de dióxido nitroso, y luego tienen que ver con la humedad en los poros del suelo. Digamos que la otra gran fuente, que es el metano, está fuertemente condicionado por la calidad de alimentación de los animales. Cuanto más lignina y celulosa tiene la alimentación, pastos más duros, fíjense que el metano sale del rumen, porque el rumen es como un gran lavarropas y es una fermentación anaeróbica, no sé si me explico, ¿tá? Cuanto peor es la alimentación y menos proteína tiene, más se emite. Con lo cual, simplemente mejorando la alimentación y teniendo, como dice mi amigo Guillermo Berra, menos vacas haciendo turismo en el campo, es decir, mejorando los índices de producción, preñez, destete, vamos a recorrer un enorme camino. Después hay un montón de metodologías, poner taninos, embriones, en fin, cosas mucho más caras. Y vamos rapidito. Y finalmente la tercera gran pata, que es esta. La Argentina tiene que hacer un enorme recorrido en bajar ese 21% de emisiones por deforestación. Estamos muy mal vistos en el mundo por la pérdida de biodiversidad que implica la deforestación. Hay dos grandes lugares donde Latinoamérica está en el foco. Uno que es el Amazonas, ahora con el presidente de Brasil que está desentendiéndose de esta situación y tuvo un lío en eso. Y el otro gran tema es el Gran Chaco Seco. Entonces, creo que, esta es una opinión personal, más que estar deforestando todo eso, creo que habría que hacer bien los deberes en otros lugares y producir mejor. ¿Está? Y entonces, finalmente, ¿cuáles son las estrategias para aumentar los almacenes de carbono? Bueno, fundamentalmente eso, reducir el disturbio del suelo. Ya con la siembra directa hemos recorrido un largo camino en todo esto. Y el aumento de los agregados de carbono, que son fundamentalmente uso de buenas rotaciones, cultivos de cobertura, el manejo de residuos. El potencial que tiene la siembra directa en el mundo es muy variable, pero puede estar en el orden hasta 0,5 toneladas de carbono por hectárea por año, mientras que cultivo de cobertura y hasta abonos verdes podemos llegar a bastante más. Esto es todo un paneo a nivel global de trabajos que yo recabé en la literatura. Con rotaciones de cultivo estamos en el orden de 0,2 toneladas. Esto es muy variable y dependiente de las condiciones de manejo. Es el potencial de meter carbono que tienen las prácticas agrícolas. Y hay otros tipos de prácticas, intercultivo, todo el problema de los cultivos bioenergéticos que da lugar para otra enorme discusión. Los cambios de uso a bosques, pastizales, el abandono de tierras que se da a veces involuntario en el Chaco, ¿tá? Manejo de pastizales y pasturas que creo que es un enorme potencial. Y como ejemplo le muestro esto y termino y vamos a la discusión. Mostrando básicamente un trabajo que hicimos Guillermo Peralta y yo, mostrando en un pastizal de la depresión del Salado, como un manejo tradicional, lo que ustedes están viendo abajo,
el suelo ideal, el suelo original estaba en valores de 72. ¿Tiene señalador esto? Creo que no. No. Como el suelo original estaba en valores de 72 toneladas de carbono, el manejo tradicional había descendido esos niveles a 64 toneladas de carbono, y haciendo manejos adecuados del pastoreo en un campo típico de cría, hemos estado juntos en ese lugar, vos y yo, ¿tá? Es decir, en campos típicos de cría, es decir, simplemente haciendo apotreramiento, mejoramiento de especies, descansos periódicos, uno puede llegar a valores que se acercan aproximadamente a las 70 toneladas originales. Es decir, el mensaje que quiero dar, hay un largo camino a recorrer en el buen manejo de los pastizales en todo esto. Bueno, y termino diciendo entonces, ya abriendo el debate para algunas 3 preguntas. Cerrando un poco esta charla. Mitigar cambio climático ya deja de ser un deber como buenos vecinos del mundo, sino que pasa a ser una obligación para la Argentina. Argentina se ha comprometido a reemplazar fuentes de emisión. Los parques eólicos que están ocurriendo tienen que ver con eso, por ejemplo. Por dar un ejemplo, son acciones que tienen que ver con eso. El agro puede intervenir en eso. Entonces, la idea en esta charla es discutir cómo, y le dejo abierta la posibilidad. Hoy el cambio climático en el mundo pasa a ser un negocio. Mañana voy a hablar de eso en mi charla en el Simposio del Suelo. Están invitados a las 9 de la mañana, pero están asomando en el mundo los mercados de carbono. Están asomando y están instalados. Todavía no están instalados a nivel global. Los tienen instalados Australia, la Unión Europea. El mundo está entrando en esto. Y en el mundo hay enormes emisores que pasan por las compañías petroleras, pasan por las compañías de aviación, por ejemplo, que necesitan descargar sus emisiones. Aparece el agro como un potencial adquirente de esas emisiones, y los suelos y las forestaciones como los lugares donde ese carbono puede ser depositado. Bueno, Miguel. Está abierto el debate, ahora sí. Bien, vamos a las preguntas. Vayan levantando la mano. Perdón, así para la venta de bonos de carbono podría llegar a ser. Para la venta de bonos de carbono, por ejemplo. Sí, la idea es como esa. hace Costa Rica, digamos. A ver, esta venta de bonos de carbono ya estaba instalada con los bonos del protocolo de Kioto. Digamos que eso no existe más. Hoy en día existen varios mercados de bonos de carbono. Todavía hoy por hoy en la Argentina no hay uno instalado, un mercado de todo esto, pero sí ha instalado en otros países. Con lo cual esto lleva a un problema en este momento, que no hay una única cotización de la tonelada de carbono a nivel mundial. Es decir, no hay un mercado de carbono en Chicago. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está? Pero sí, la idea es esa. Nosotros estamos nosotros en para que tengan una idea de lo que está pasando. No, pero tiene que salir. Ahora sí, se escuchó. Para tener una idea de lo que está pasando en el mundo en este momento, la FAO, yo estuve en el panel intergubernamental de suelos hasta hace poco, la FAO está próximo a sacar un programa que se llama REC-Soil, Recarbonization of Soils, la recarbonización de los suelos, y que detrás de todo eso está la posibilidad de que haya una certificación. Es decir, mi percepción de todo esto, que estamos en un momento de transición, de que en el mundo se está instalando este tema, porque empieza a haber la necesidad no solo de mejorar los suelos, sino también de que grandes emisores descarguen sus emisiones. Y así como hasta hace poco los sectores energéticos eran los grandes adquirentes de esto, la generación de metano, el biogás y todo eso, por ejemplo, la forestación, hoy aparecen los suelos como un gran negocio posible en todo esto. Miguel, cuando Argentina, decís, toma compromisos de mitigación del cambio climático, ¿tomó algún compromiso desde el sector agropecuario? Porque decís en el cambio de la matriz energética, pero desde el sector agropecuario ¿se comprometió algo? A ver, formalmente todavía no. Formalmente. A ver, así como ocurrió con otros países de Latinoamérica, no hay compromisos taxativos como ocurre en los países del mundo desarrollado, pero fundamentalmente porque Argentina, en el sector agropecuario, en realidad lo que está ocurriendo es que está emitiendo mucho más, sí, porque está aumentando fuerte, y la realidad es que uno de los compromisos que asumió la Argentina y que tiene mucho que ver con la ley de bosques,
es reducir la tasa de deforestación, que de hecho ha ocurrido. Por ejemplo, en el próximo inventario que hagamos, la tasa de deforestación en Argentina se ha reducido, por H o por B, pero se redujo. Entonces nuestra fotografía nos va a favorecer, vamos a emitir menos que ese 21%, sin ninguna duda. Y ese es uno de los compromisos que asumió la Argentina. Pero hasta donde llega mi conocimiento no hay otros compromisos asumidos taxativamente, ¿está? Por ejemplo, dentro de los compromisos asumidos por Argentina es el reemplazo paulatino de las fuentes de energía, y todo ese desarrollo que está viendo de parques eólicos tiene mucho que ver con eso, por ejemplo. Y otra cosa, Miguel, ponele que hoy, digo, bueno, yo tengo mi campo, quisiera certificar que estoy haciendo prácticas que tienden a mitigar. ¿Cómo procedo? ¿Tengo manera de demostrarlo? ¿Tengo manera de entrar en un mercado? Eso es... Bueno, lo que está... A ver, que queden claro, no estoy bajando línea, entramos en cuestiones muy opinables. Yo voy a dar mi opinión y es tan válida como la de ustedes acá. Digamos que en la Argentina no hay todavía instalado esquemas asumidos de certificación. APRESID tiene uno, que es tomado por algunas empresas y que realmente lo que está faltando son sistemas de certificación y de trazabilidad que nos permitan entrar segmentadamente en mercados y que eso sea reconocido. Como pasa, a ver, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, no vayamos a otros lugares del mundo. Ningún productor de café, de un café especial, puede entrar a Europa si no es que un sello de certificación de que el café no está viniendo de lugares deforestados, con buenas prácticas de manejo o con trabajo no esclavo, por dar un ejemplo. Es decir, los esquemas de trazabilidad están totalmente impuestos en producciones como café, como cacao, otras producciones de Latinoamérica. Hay muchas más, seguramente se me están pasando. En el mundo, las producciones de queso de Nueva Zelanda. Argentina ese camino ya lo hizo con los vinos. Toda la transformación del sector vitivinícola que ocurrió en los últimos 25 años tuvo que ver no solo con reemplazo de variedades y la eliminación del vino producido masivamente, el famoso tinto de mesa, el Trolli de Novi, famoso, por los vinos de calidad. Y mucho tiene que ver con que muchas de las bodegas, como Salentain o como la familia Zucardi u otras, entran en los países desarrollados con sellos como huella de carbono. Miden las emisiones de la botella, por ejemplo. Es decir, hay sectores de la Argentina donde eso está ocurriendo. Yo tengo para mí que en el agro todavía estamos entrando masivamente en los mercados. Es decir, los países se dividen a nivel global en los que tienen requerimientos progresivos de certificación. Claramente la Unión Europea, Japón y alguno más. Requerimientos intermedios entre los que está Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, y los países que no tienen requerimientos prácticamente entre lo que está China, la India, la Argentina. Digamos que Argentina está siendo beneficiado porque el grueso de sus exportaciones está entrando a países con bajos requerimientos de trazabilidad. Tengo para mí que el mundo está cambiando y que me parece que si la Argentina no se anticipa en hacer esos cambios y en generar, yo no estoy diciendo no vendamos más a China, no, de ninguna manera, tan suicida no soy. Es decir, simplemente digo que un camino posible creo que es entrar en caminos de certificación y trazabilidad con producciones segmentadas, como ocurre en algunos de los productos. Maíz Pop, por ejemplo, está ocurriendo eso. ¿Está? Dentro de esa certificación, no solo es el tema del uso de buenas prácticas agrícolas, no deforestar, trabajo no esclavo, etcétera, sino también que está la medición de la huella de carbono, o también un análisis más integrado que son los análisis de ciclo de vida, que es una integración de todas las emisiones en toda la cadena y demostrar que son productos bajos en carbono. Es decir, digamos que la impresión que tengo es que en Argentina todo esto es muy incipiente, pero quizá un mensaje que quiero dejar acá, esto está instalado y se está viniendo, preparémonos. Eso es el mensaje que me interesa dejar. Perdón, por ejemplo, en cebada, ya para maltería, para, por ejemplo, producir cerveza Heineken, piden un montón de controles. Claro. Lo que pasa que a nivel producción no pagan como si fuera un specialty. Ese es el grave problema. Sin duda. No hay mercado. Requieren un montón de certificaciones, de prácticas agronómicas, etcétera, pero resulta que a nivel empresarial, si no hay un incentivo, no va nunca a acrecentarse, obviamente. Sí, coincido. Totalmente de acuerdo. No. Ahí donde tendría que estar el foco justamente de una asociación de productores.
Sí, y me parece que tiene que estar el foco del Estado, ¿no? El Estado argentino. Sí, ya sé. Pero ya no sé. podemos pensar que el Estado nos va a ayudar en eso. Sí, sí. Sí, coincido totalmente. Lo mismo los productores de Apresid que están en programas de certificación de buenas prácticas, no sé si sus productos entran en forma segmentada. Sí, yo coincido con eso, indudablemente. Lo que yo pienso, y por eso digo que esto es opinable, no es que... mi opinión es que está viendo que hacia alrededor el mundo está cambiando aceleradamente y me parece que Argentina por lo menos va a tener que prepararse para ese mundo. No lo digo solo por nuestro sector agropecuario. La Argentina tiene sectores que son fuertes emisores. Vaca muerta. Me parece que si queremos que Vaca Muerta, las compañías petroleras tengan un buen futuro acá, una buena forma es enganchar a esos emisores con quienes pueden aceptar esas emisiones, los suelos. Entonces, ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? Sí. Ahí, el señor. Sí, muy relacionado con la que comentabas vos recién de la certificación y un poco con el tema de los futuros mercados de carbono. La parte analítica para la determinación, ¿esa ya está más o menos cerrada? ¿Hay procedimientos que estén validados o es todavía un ambiente en el cual tenemos que darle... ¿Estás hablando en cuanto a la análisis de las emisiones o en cuanto a los mercados? A la medición en el suelo para vos después poder pretender A ver. Una evolución, una certificación y un cobro a partir de eso. A ver, está cerrado en cierto sentido. A ver, ¿por qué? Los países que no tienen cerrada esa parte analítica, es decir, que no tienen una metodología aceptada internacionalmente de emisiones medidas localmente, la Argentina, por ejemplo, o gran parte de los países no desarrollados, lo que adoptan en los inventarios son las aproximaciones, se llama Tier 1, la aproximación 1 del IPCC, que usan los factores de emisión por default del IPCC. Los países que tienen factores de emisión medidos localmente, fundamentalmente esto empieza a ocurrir en Latinoamérica con el metano entérico, es decir, Chile los tiene medidos ya, por ejemplo. ¿Tá? Argentina todavía no. En esos países, en alguna de las fuentes principales de emisión, se llaman fuentes principales de emisión aquellas que ocupan más del 5% de la matriz de emisiones de un país. ¿Tá? Los países que pueden hacer eso, digamos que tienen lo que se llama el Tier 2, o sea, la aproximación número 2, que debe ser aceptada por el equipo que revisa los inventarios en general. Pero digamos que en general en lo que es el mundo desarrollado, todos los países en lo que son sus fuentes principales, energía, industria, el agro, parte del agro, tienen aproximaciones número 2, Tier 2, mientras que en las otras que importan menos usan el IPCC directamente. ¿Tá? Pero ese es el acuerdo que se llegó en el mundo. Hay que tener claro, a veces usar una aproximación u otra, a veces nos puede calzar mejor el traje o a veces nos calza... Pues hay gente que se piensa, el día que tengamos Tier 2 vamos a emitir menos. No necesariamente va a pasar eso. Bueno, Miguel, lamentablemente el tiempo es tirano, tenemos otros talleres que siguen. Bueno, les agradezco a todos enormemente la atención y haber venido. Gracias y disculpen que los interrumpa, pero esta charla da para mucho más.